Empieza la última semana de esta temporada de Carne Cruda, la República Independiente de la Radio. Te recuerdo que esto solo es posible porque tú lo haces posible. Si eres productor, no te olvides de seguir siéndolo. Y si aún no lo eres, si escuchas este programa en abierto gracias a quienes lo producen, quizás es la ocasión de que nos ayudes. Quiero presentarles a su presidente, Gustavo Petro. En este día que indudablemente es histórico. Es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Colombia cambia. Colombia ha hecho historia. Por primera vez en 200 años de república, el país tendrá un presidente de izquierdas. Gustavo Petro ganó la segunda vuelta de las elecciones celebradas el pasado domingo y liderará el nuevo gobierno de Colombia. Lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. El pacto histórico, la coalición de partidos de la izquierda que encabeza, ha hecho historia en un país marcado por más de medio siglo de violencia. La número 2 será Francia Márquez, la primera mujer negra y feminista que ocupará la vicepresidencia. Se refiere a vivir sin miedo, se refiere a vivir en dignidad, se refiere a vivir con garantía de derechos. Entonces, cuando me colocas que voy a vivir sabroso porque voy a ir a la casa vicepresidencial, seguramente estás muy equivocada. Así respondía en televisión a la periodista Claudia Palacios cuando le preguntaba qué es ese lema que tanto repite, el vivir sabroso. Hoy os vamos a contar cómo se ha llegado hasta aquí, qué hay detrás de esa victoria electoral y qué caminos se abren para el futuro de un país en el que la paz aún no ha llegado. En septiembre de 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, firmaban unos acuerdos de paz, largamente negociados, que tras más de medio siglo ponían fin a la guerrilla más antigua de América Latina. Colombianos, cesó la horrible noche. Un mes más tarde se celebraba un plebiscito ciudadano para refrendar los acuerdos. Contra todo pronóstico, el pueblo colombiano votó no. El gobierno se vio obligado a renegociar el texto. Después de pactar cambios, se firmó definitivamente la paz. El mecanismo de monitoreo y verificación del cese el fuego y de hostilidades acredita que no le fallamos a Colombia. Hoy dejamos las armas. Las FARC se desmovilizaban y entregaban las armas, como decía el comandante en jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Adiós a las armas. Adiós a la guerra. Bienvenida a la paz. Pero era una paz construida con grietas. Grietas porque las FARC no eran los únicos, no son los únicos que utilizan las armas. Grietas porque la desigualdad, la injusticia era y es la gran fuente del conflicto. En 2018, Iván Duque, miembro del partido de Álvaro Uribe, sustituía en la presidencia a Juan Manuel Santos, ex uribista. Volvía el uribismo que ha marcado la política de Colombia en este siglo con su síntesis de neoliberalismo, populismo, corrupción y mano dura. Duque defendió el no en el plebiscito de los acuerdos de paz, aunque llegó con la promesa de centrarse en la gestión de la posguerra y la reparación de las víctimas, misión que no ha acometido. Las víctimas de Colombia deben contar con que habrá verdadera reparación moral, reparación material, reparación económica por parte de sus victimarios y que nunca serán agredidos por la impunidad. Los acuerdos se aplicaban con paso lento. Las FARC habían dejado las armas, pero había repuntes de violencia paramilitar y de otras guerrillas. El Ejército de Liberación Nacional, grupo marxista-leninista nacido en los años 60, quedaba como la principal amenaza activa. Después de un atentado que perpetraron en Bogotá en enero de 2019, el gobierno de Duque rompía el diálogo con el ELN. El gobierno nacional sabe
y entiende que el ELN no tiene voluntad de paz. A finales de ese mismo año 19, el presidente encaraba la primera oleada de protestas sociales, el llamado paro nacional. Luego llegaba la pandemia y en abril de 2021, en medio de la tercera y peor ola, volvían a estallar manifestaciones contra el gobierno. La chispa que había hecho prender de nuevo la llama fue una reforma tributaria, pero las protestas iban más allá. Clamaban contra la pobreza, contra la desigualdad y contra la brutal violencia policial que dejó más de 50 muertos. Es muy duro ver cómo la gente en la calle de tu país se está matando. Todos van hoy para allá y a la gente le están disparando, la están desapareciendo, la están judicializando sin ninguna razón. Nos encendían a plomo. Son ríos de sangre, nos están matando. Lo contamos hace un año en el capítulo SOS Colombia, que podéis encontrar en todas las plataformas de podcast. ¿Quién los mató? ¿Quién interrumpió sus sueños? Y eso no era justo, no. Las protestas se apagaron, pero el descontento social, la precariedad y la violencia persisten. En este contexto de división social, la izquierda y el centro-izquierda, desde el comunismo a la socialdemocracia, se unieron en la coalición Pacto Histórico Colombia Puede, que el pasado domingo, 19 de junio, ganaba las elecciones con más del 50% de los votos frente al 47% de su rival, el populista de derechas Rodolfo Hernández. Se hacía realidad el lema de Francia Márquez, que ha marcado la campaña, una filosofía de vida en las comunidades afroamericanas: vivir sabroso. Y si queremos sintetizar quizás en 3 frases en qué consiste un gobierno de la vida, yo diría: primero, en la paz; segundo, en la justicia social; tercero, en la justicia ambiental. En paz y por la paz ha votado el pueblo colombiano, que ha elegido cambiar el rumbo de su historia. Hoy lo contamos con la ayuda de la revista 5W. What? ¿Qué? Who? ¿Quién? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Why? ¿Por qué? 5W. Crónicas de larga distancia. Maribel Izcue es su redactora jefa. Crudos días, ¿cómo estás? Crudos días, Javier, ¿qué tal? Colombia empieza una página nueva de su historia política de la mano de Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Con qué Colombia se encuentran? Bueno, es una Colombia en la que hay esperanza por el cambio, pero también es un país completamente fracturado, ¿no? Dividido por décadas de conflicto y la situación de violencia que se sigue viviendo en muchos territorios. Es una victoria electoral que llega en un momento en el que han pasado algo más de 5 años desde aquel acuerdo para la desmilitarización de las FARC, pero Colombia se enfrenta aún a las escisiones de este grupo, al Ejército de Liberación Nacional, los paramilitares, el narcotráfico y, por supuesto, está la división en torno al propio mandato de Petro, ¿no? En un país marcado también por los intereses de terratenientes, grandes empresarios, los de multinacionales, fuerzas armadas y grupos mediáticos. Y para hablar de esa fractura y de qué supone la llegada de Petro al poder, tenemos hoy a muchos invitados. Empezamos con la periodista Andrea Aldana. Andrea, crudos días. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Buenos días, Maribel, y buenos días a la audiencia. Buenos días, Andrea. La reportera freelance Andrea Aldana informa desde hace más de 15 años del conflicto armado, del narcotráfico, de violaciones de derechos humanos en su país, Colombia. Sus historias no le gustan ni al gobierno, ni a la policía, ni a las mafias. Ello le ha valido amenazas que le han obligado a exiliarse hasta en 3 ocasiones. Ahora está en España después de que Reporteros Sin Fronteras la sacara del país. Andrea, ¿cómo has vivido tú estas elecciones? Pues bastante emocionada, la verdad, porque significan tanto un cambio para Colombia como un cambio para mi propia vida, para mis propias condiciones de vida, porque para mí también significa la oportunidad de volver. Entonces ha sido muy emocionante y es la primera vez, por lo menos desde que yo voto y desde que votan mis padres, que tenemos un gobierno diferente en el país, ¿no? Una opción diferente, que es un gobierno progresista o de izquierdas por fin en Colombia. ¿Y qué perspectivas se abren para el camino hacia el fin de la violencia en tu país, Andrea? Bastantes, pero no se abren. Realmente estas perspectivas empezaron a construirse desde el acuerdo de paz. Y eso es algo que yo estoy tratando de dejar claro en todas las entrevistas, que el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez no hubiera sido posible si hace 6 años no se hubiera empezado a gestar un nuevo proyecto de país que estaba dentro de los acuerdos de paz que se firmaron en La Habana.
Entonces, ¿qué es lo que se abre? El acuerdo de paz hace 6 años significaba 3 cosas: participación política, redistribución de la tierra, acabar con la desigualdad social por fin, y fin del conflicto, ¿no? Eso era como lo que englobaba hace 6 años el acuerdo de paz. Y lo que se lleva hoy, ya con vocación de poder, a que esto se pueda cumplir, es el triunfo de Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque la llegada de Petro y Francia significa la participación política, ¿sí? Por fin empieza a haber participación política de los sectores que siempre fueron asesinados y excluidos, ¿sí? El asesinato de líderes sociales y la exclusión de los líderes sociales lo representa Francia Márquez, y el asesinato de la oposición política y de la participación política diferente lo representa Gustavo Petro. Por ese lado empezamos a ver un país diferente, ¿sí? Fin del conflicto, pues porque ya lo venimos gestando, y ya con Petro es otro cantar, ya estamos apostándole a la desmilitarización del Estado colombiano, ¿no? Y la desigualdad social, pues porque precisamente la participación política de estos dos personajes ya con poder, pues empieza a hablarse, ya se podría empezar a hablar de que ya empezamos a hacer frente a la exclusión, y seguramente Gustavo Petro va a tocar el tema de una reforma agraria, ¿no? Entonces, eso es lo que empieza a abrir una nueva perspectiva para acabar el conflicto. Justamente, hablando de participación política, Petro y Francia Márquez, la vicepresidenta, ganaron las elecciones con más de 11 millones de votos, ¿no? Que fueron 3 millones de votos más que los que habían obtenido en la primera vuelta. ¿De dónde han venido estos votos que le han dado la victoria frente a Rodolfo Hernández, frente al populista Rodolfo Hernández? Aquí son 2 sectores muy claros: los sectores populares, los movimientos populares, el clásico poder popular, los sectores excluidos, indígenas y afros. Pero el otro voto fundamental en estas elecciones es el voto juvenil, ¿sí? Los chicos de pronto que hace 4 años no tenían la mayoría de edad y no podían votar, y los que se han venido a través del inconformismo social y la rebeldía juvenil, y sobre todo porque aquí hay algo determinante en estas elecciones, y ha sido el abuso de la fuerza pública frente a la juventud, han configurado este voto joven a favor de Gustavo Petro. Entonces han sido tanto como los sectores excluidos y populares como el voto juvenil lo que ha dado esta mayoría en las elecciones. El eslogan de Francia Márquez, la vicepresidenta electa, histórico que una mujer afrodescendiente haya llegado hasta esa cúspide, ha sido vivir sabroso. Hemos avanzado en un paso muy importante. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. El vivir sabroso es algo más que un eslogan. Andrea, es una filosofía de vida. ¿Qué significa y qué representa la llegada de Márquez a la vicepresidencia? Vivir sabroso, y quisiera contar una anécdota, pero vivir sabroso es vivir sin miedo y es vivir con dignidad. Eso es lo que encierra Francia Márquez cuando dice vamos a vivir sabroso. Hace un par de días la entrevistaron en Colombia, una periodista, porque una cosa que tienen el gobierno de Francia y de Gustavo es que ellos empiezan, ya nos han posesionado, ya tienen el ataque de un par de medios tradicionales y masivos en Colombia, ¿no? Entonces una periodista la agarra y le pregunta que si ella sí se va a ir a vivir al lado de para la casa que está destinada para la vicepresidencia, ¿no? Que es una casa lujosa en Bogotá, a una cuadra del Palacio de Nariño, y le pregunta: Francia, ¿y usted se va a ir a vivir allá o eso no hace parte de vivir sabroso, ¿no? Como tratando de decirle que porque por su eslogan ella no podía vivir allá. Y entonces Francia le contesta: es que vivir sabroso es que yo pudiera vivir en mi casa sin miedo, que no tuviera que tener 30 escoltas armados porque tengo condiciones de seguridad que no me permiten vivir en mi casa. Vivir sabroso no es vivir en una casa con dinero porque yo tengo mi casa. Vivir sabroso es vivir sin miedo y con dignidad. Entonces creo que esa es la filosofía de Francia. ¿Y qué representa Francia? Francia es la exclusión en el poder, ¿sí? Es los sectores que toda la vida es como el fin del clasismo, el fin del racismo, por lo menos si no en la sociedad colombiana, por lo menos sí en los aparatos de poder, ¿no? Eso es lo que ella representa. Francia Márquez ha sido una persona que fue trabajadora doméstica, que fue minera artesanal,
que es campesina sembradora de la tierra, ¿no? Entonces creo que es sencillamente lo que ella dice, ¿no? Cuando ella dice los nadie y las nadie, es simplemente la exclusión y los que nunca tuvieron oportunidad, por fin gobernando. Eso es vivir sabroso y haciendo y tratando de llevar un país a que pueda habitarlo en condiciones de seguridad y sin miedo. Vivir sabroso es vivir sin miedo. Andrea, en la crónica La paz que perdimos, publicada en el número 7 de la revista 5W, hablabas precisamente de esta ausencia de paz después de los acuerdos firmados en 2016. La escena es desoladora. Llegamos justo en el momento en que un grupo de personas desciende de un bus en el casco urbano de Cáceres. Bajan mujeres con niños en brazos llorando desconsolados, ancianos taciturnos de mirada perdida, jovencitos con uniforme de escuela y señores que cargan costales y colchonetas. Todos llevan algo, lo que sea, lo que consideren más valioso para rescatar. El drama del desplazamiento forzado, reducir la vida a una bolsa o maleta con lo que se alcance a empacar y se considere necesario para sobrevivir antes de ser obligado a abandonar el hogar. Y todos se ven acongojados. Madres, padres, adultos salvan ollas, ropa, enseres. La niñez, en cambio, su tesoro, juguetes. Como la niña de 6 años que me sigue y lleva en la mano lo único que trajo de su casa, una muñeca que le regalaron en Navidad. La conmovedora escena que describes es la de un grupo de desplazados y desplazadas por la violencia a los que el Estado desdeña, porque la guerra sigue, contabas. ¿Quiénes son los que combaten ahora en esa guerra y cómo han vivido ese fracaso o esa lentitud a la hora de implementar la paz? Bueno, lo que pasa es que aquí también hay que tener claro que Colombia hizo un acuerdo de paz, pero nosotros tenemos varios grupos armados, todavía tenemos una guerrilla vigente de más de 40 años, que es la guerrilla del ELN, ¿no? El Ejército de Liberación Nacional. Colombia hace un acuerdo de paz con las FARC, no hace un acuerdo de paz con todos los grupos armados ilegales, ¿no? Hace un acuerdo de paz con las FARC y quienes continúan en la guerra, pues todavía continúan la guerrilla del ELN, el rezago del proceso de paz que también se hizo con el paramilitarismo en el 2003, de 2003 a 2006, que hoy se llaman, bueno, les dicen paramilitares, pero también se llaman autodefensas gaitanistas de Colombia, que también lo leen ustedes en los medios como Clan del Golfo. Y los grupos, bueno, las disidencias de las FARC, que son los grupos o que no firmaron el acuerdo o que se rearmaron después de firmar el acuerdo, ¿no? Los integrantes. Y los grupos asociados al narcotráfico. Eso es lo que hoy sigue combatiendo en las zonas rurales de Colombia, porque estas guerras o estos combates o este conflicto armado se hace en la zona rural de Colombia. ¿Y por qué lo hacen también? Pues porque tenemos un problema muy grande que se llama narcotráfico. Nosotros ponemos el 70% de la cocaína del mundo y pues este mercado funciona como todos los mercados, ¿no? Bajo la ley de oferta y demanda. Entonces, mientras haya oferta, mientras haya demanda, habrá oferta. Y pues Colombia lastimosamente parece ser el único país con las condiciones geográficas para poner esta cantidad de producto, ¿no? Entonces, eso lleva a que Colombia se siga desangrando, ¿no? Que es algo que tienen que tratar Gustavo Petro y Francia Márquez en su gobierno, ¿no? El tema de las drogas. Y básicamente esos son los ejércitos que hoy combaten, que siguen enfrentados en Colombia y es el panorama al que llegan a tratar de controlar Gustavo Petro en su gobierno, ¿no? Sobre la violencia y las amenazas al nuevo gobierno, vamos a preguntarle ahora mismo a uno de los parlamentarios que entró en el Congreso en las últimas legislativas dentro del Frente Amplio que lidera Gustavo Petro. Tenemos el gusto de saludar a Gabriel Becerra, congresista de la Unión Patriótica, uno de los partidos que integran el Pacto Histórico. Enhorabuena por ese resultado, que es una esperanza para las izquierdas y los movimientos igualitarios de todo el mundo, no solo de Colombia. Claro que sí, Javier. En primer lugar, saludar este programa y decirte que nunca como ahora la palabra histórico encajaba tan bien a propósito de los resultados y de la victoria del pacto histórico, que tiene en los resultados del domingo pasado nada más y nada menos que la elección de un presidente y una vicepresidenta que representan una tradición política totalmente distinta a las que ha gobernado esta república durante 200 años. Y previo a eso obtuvimos también una victoria en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara, que hay un régimen presidencialista de 2 cámaras,
donde somos la bancada más grande en el Senado de la República con 20 senadores y en la Cámara de Representantes con 31, entre los cuales elegimos 7 en la capital de la República y yo soy uno de ellos, como tú muy bien has dicho, en representación de la Unión Patriótica. Les dijeron que no lo lograrían, pero lo han logrado. ¿Cómo? ¿Qué es lo que lo ha hecho posible? Lo ha hecho posible muchas cosas, ¿no? Yo creo que este triunfo es el triunfo no solamente de quienes hoy en carne y hueso estamos cobrando, si se quiere, la victoria, sino que es un triunfo que está sobre los hombros de un gigante, diría yo, ¿no? Y ese gigante es un acumulado de resistencias, de luchas, de décadas, de muchos sacrificios, en el caso de nuestro movimiento, realmente de un exterminio, de personas que entregaron lo más valioso, que fue su vida, en función de un ideal, y nos sentimos muy emocionados, muy orgullosos también de que esa lucha no haya quedado en vano, ¿no? Que sus ideas hayan persistido en nuevos hombres, en nuevas mujeres, y que hoy estemos conquistando el gobierno, ¿no? Hemos conquistado el gobierno, no hemos conquistado el poder, el nuevo poder tenemos que construirlo y nos va a abrir posibilidades para lograr que este país entre a la modernidad, que este país se democratice, que este país sea capaz de vivir sin guerra, que este país viva en mejores condiciones, que viva sabroso, como dice Francia. Sí, que viva sabroso. Pero, en efecto, ha costado muchas vidas. Su partido, la Unión Patriótica, sufrió un genocidio, el asesinato de 6.000 miembros entre los años 80 y 2016, como parte de lo que la Fiscalía colombiana ha llamado un plan de sectores políticos en alianza con agentes de seguridad del Estado, narcotraficantes y grupos paramilitares para impedir el ascenso de movimientos de izquierdas a la política colombiana. ¿Cuánto ha costado a la izquierda llegar hasta aquí? Bueno, en el caso particular nuestro, eso, ¿no? Un genocidio que marcó la historia no solamente nuestra, de la Unión Patriótica, del Partido Comunista, sino en general de la izquierda colombiana, pero previo al exterminio, al genocidio de la Unión Patriótica, han habido otros, ¿no? Yo diría que lo que pasó con el gaitanismo, que era una corriente popular, liberal, en el contexto del 9 de abril, en el 48, cuando él fue asesinado y que inició un ciclo de la violencia en Colombia, le ha representado a la izquierda, al movimiento popular, a los sectores democráticos, un sacrificio muy grande en términos de vidas, ¿no? Y en el caso concreto de la Unión Patriótica, pues el Estado está siendo procesado ante el sistema interamericano. Lo más seguro es que vaya a haber una condena del Estado, está por salir, pero para tu audiencia hay que decir que en 1989 asesinaron nuestros 2 candidatos presidenciales, Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo, pero también asesinaron a Carlos Pizarro, que fue un comandante también guerrillero del M-19, digamos, de la tradición política de Gustavo Petro, y a Luis Carlos Galán, ¿no? Un liberal. Era parte de las preocupaciones, o yo diría, es parte de las preocupaciones que tenemos de que la violencia política se siga utilizando para interrumpir, digamos, los procesos de cambio. Ahorita hemos logrado que eso no sea así y bueno, pensamos que tenemos que avanzar hacia un país donde independientemente de las ideas políticas se les respete la vida a la gente. ¿Y no temen que la oligarquía colombiana use esa violencia para evitar el cambio que está por venir? Yo espero que las oligarquías, que la élite de este país saque lecciones, ¿no? Y es tal vez uno de los temas centrales, Javier, que tenemos pendientes para desarrollar en esta idea que Gustavo Petro ha presentado de un pacto nacional. Tal vez el tema inicial de ese pacto nacional es excluir la violencia, excluir las armas de la política en un país que en sus 200 años ha tenido esa característica, la violencia y las armas en la política, y que eso sea una conquista para toda la nación, no solamente para la izquierda, sino para todos. Nosotros hemos llegado a donde hemos llegado con un propósito no de venganza, de justicia, de lucha contra la impunidad, pero en función también de una reconciliación nacional. Este país se merece abrazarse, digamos, y recuperarse de muchas heridas.
Y hablando de heridas, ¿cómo han influido la guerra y el proceso de paz inconcluso en el resultado electoral? No habría cambio político sin el proceso de paz. Esa es la tesis que al menos desde la Unión Patriótica tenemos, ¿no? El acuerdo de paz con las FARC puso fin a un ciclo de violencia política con una organización muy importante que venía de la resistencia agraria, de la lucha popular, pero que durante tantos años pues, no logró ganar la guerra en el campo militar. Y la decisión de una parte del establecimiento del poder en Colombia, representado en el gobierno Santos, de dar el paso para llegar al acuerdo, pues ha tenido un impacto en la sociedad muy, muy grande, ¿no? Y ese impacto, como la movilización también que hubo el año pasado, que fue muy importante, la protesta social más importante que se ha desarrollado en el país durante las últimas décadas, tiene un efecto político. El efecto político de esos dos grandes acontecimientos, diría yo, es que logramos derrotar la propuesta de la guerra, del continuismo, porque la guerra era un instrumento de dominación. Con la guerra se inoculaba miedo, con la guerra se restringían derechos, con la guerra se ejecutaba la corrupción, ¿no? Entonces nosotros logramos, digamos, dar ese paso, a pesar de que el gobierno de Duque y el uribismo no cumplió con el acuerdo, y el acuerdo está por cumplirse en lo fundamental. El efecto político, el potencial transformador del acuerdo es lo que estamos viviendo ahora. Usted ha escrito en Twitter que del Congreso espera como nuevo representante que se cumplan 3 tareas: aprobar las reformas necesarias para el cambio que lidera Petro, reformar el funcionamiento y el régimen de privilegios y salir a la calle a discutir y hacer leyes con más participación ciudadana. ¿Cuáles son esas reformas? ¿Qué es lo más importante que tienen ustedes que acometer? Bueno, nosotros tenemos un plan de gobierno que fue el que aprobó la ciudadanía, que tiene como título Colombia, potencia mundial de la vida. En términos concretos, este es un plan de gobierno que por un lado quiere democratizar a la sociedad, y tal vez el símbolo más importante de esa democratización es la inclusión de las mujeres en la agenda de la nación y de la política y del Estado. Vamos a garantizar que alrededor de 500.000 mujeres, cabezas de hogar, que están desempleadas puedan tener un subsidio. Asumir desde ahora una transición energética que a la vez implica una transición de la economía, pasar de la economía extractivista, que en este caso tiene que ver con el petróleo, con el carbón, a una economía para la vida, que es fundamentalmente una economía productiva. Ayer que hablábamos con el presidente, él nos hablaba, es muy importante poder hacer realidad en Colombia, no solamente en las leyes, sino en la práctica, la reforma agraria. Aquí el 0.42% de los propietarios prácticamente tiene la mitad de la tierra productiva del país. Y tras de ese problema de la concentración de la tierra está el problema de la violencia, está el problema del narcotráfico. Si nosotros logramos hacer la reforma agraria, vamos a desactivar la violencia, vamos a recuperar la economía, y voy a mencionar esta última reforma para no alargarme, con una profunda reforma educativa. Vamos a hacer de la educación un pilar fundamental de la transformación de Colombia, logrando, por ejemplo, yo que vengo de la lucha universitaria, estudiantil, hacer realidad algo por lo cual hemos luchado mucho tiempo, que es que haya universidad pública gratuita en Colombia. Nuestro programa de gobierno y nuestro plan de desarrollo lo que va a hacer es fundamentalmente modernizar el país, construir una democracia que es muy precaria y construir una sociedad más igualitaria, como es en últimas una de las pretensiones esenciales de las izquierdas en el mundo. ¿Y les dejarán las élites y sus medios de comunicación acometer reformas tan estructurales? Esa es la pregunta, ¿no? Nosotros pensamos que tenemos que actuar como en 2 campos. Por un lado, nosotros tenemos que organizar y unir el campo popular para mantener un respaldo a todas estas reformas, ¿no? Y para neutralizar los intentos de las oligarquías, de las castas, de las élites, de sabotear, ¿no? Lo pueden hacer a través de la violencia, que sería realmente una tragedia para la nación colombiana porque el ciclo de violencia se profundizaría. Lo pueden hacer a través de la guerra jurídica. Ellos controlan la Procuraduría, la Fiscalía, los órganos de control.
Lo pueden hacer en el Congreso de la República, donde aunque yo no veo que tengan posibilidades de ser mayoría, porque nosotros estamos trabajando la propuesta del Acuerdo Nacional para tener mayoría, y tú has dicho algo que es esencial, el tema del cuarto poder, ¿no? De los medios de comunicación. El papel de una revista como la revista Semana no es desarrollar, digamos, la libertad de prensa, sino fundamentalmente hacer propaganda política en función de la derecha. Es un ABC colombiano de una agenda política incluso fascista, ¿no? Lo que pasa es que el pueblo ha despertado, el pueblo ha perdido el miedo y con el pueblo pensamos que va a ser posible todos los cambios que aspiremos. Sin el pueblo, lógicamente, eso no será posible. La revista Semana, por cierto, hizo esa portada en la que contraponía a Petro y a Hernández y ponía guerrillero, ex guerrillero o ex ingeniero. Decía usted que este cambio viene a hombros de gigantes y un gigante preside esta entrevista, el retrato de Simón Bolívar que tiene usted sobre su cabeza. ¿Qué une al Libertador con este momento? Bueno, yo lo que pienso es que es un inspirador de todo esto, diría yo, ¿no? El ideario bolivariano era el ideario, por un lado, de nuestra integración, y eso va a guiar la política exterior nuestra, ¿no? La integración de nuestra región para presentarnos hacia el mundo como un territorio hermanado en función de una humanidad distinta. El ideario del Libertador era un ideario de soberanía, de justicia, de igualdad, de derechos, de libertades y sobre todo, diría yo, de compromiso irrenunciable con el pueblo, ¿no? Y ese ejemplo de nuestros mártires y de nuestros padres fundadores, yo creo que hay que resaltarlo hoy más que nunca. Gabo Becerra, que vivan muy sabroso en Colombia. Muchísima suerte. Javier, vamos a vivir sabroso para que la humanidad viva sabroso, y agradezco mucho a los hermanos de otros pueblos del mundo, en este caso particular en Europa, en España, su permanente acompañamiento con las causas de la paz, de la democracia, de la vida en Colombia. Muy amable. Un abrazo. Quiero agradecer a Natalia Munévar, portavoz en España del Pacto Histórico, su colaboración para hacer posible esta entrevista tan sabrosa. Retomamos nuestra charla con la periodista colombiana Andrea Aldana. Andrea, entre las primeras medidas anunciadas por el presidente electo está la reapertura de la frontera con Venezuela, que estaba cerrada totalmente desde 2019. ¿Cómo va a afectar la llegada de Petro a las relaciones de Colombia con países como Venezuela o con Estados Unidos? Pues para mí, a ver, yo parto por decir que yo nací en la frontera. Yo conozco la frontera como nadie porque nací en Cúcuta. Y además no solo eso, llevaba muchos años cubriendo la violencia en la frontera, y aunque no tengo pelos en la lengua para decir que en Venezuela hay un gobierno dictatorial, indiscutiblemente sí va a favorecer, va a ser favorable para Colombia la apertura de las relaciones diplomáticas con Venezuela, simplemente porque se va a acabar, va a lograrse acabar con la criminalidad tan espantosa que hay en la frontera, sobre todo en la frontera del norte, nororiental de Colombia con Venezuela, que es un sector que está absolutamente dominado por la criminalidad. Es un sector que hoy en día Cúcuta es Ciudad Juárez de México, lo fue durante el gobierno de Iván Duque, en el sentido de la desaparición de mujeres sobre todo, y la agresión sexual a la que se sometieron a las migrantes venezolanas y que se siguen sometiendo precisamente por tener las fronteras cerradas, ¿no? Entonces, cuando tú cierras las fronteras con un país, pues quien toma el orden es la criminalidad, y la cantidad de muertos y el subregistro que hay de crímenes en la frontera es una cosa espantosa, es una cosa que solo lo has visto como en esa frontera México-estadounidense, que es dominada por coyotes, lo que llaman coyotes. Bueno, lo mismo pasaba en el sector de Cúcuta y de norte de Santander y el Catatumbo con Venezuela. En ese sentido, pues va a afectar favorablemente. Y lo otro, pues yo creo que es muy diciente que 34 horas después de que Petro fuera electo presidente, recibiera la llamada de presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que también hay como una apertura en las relaciones. Yo creo que ese diálogo inmediato que tuvieron ambos presidentes es muy diciente, porque muestra que en Estados Unidos no hay esa retención con el fantasma que nos metieron que iba a ser Gustavo Petro, que Colombia iba a ser otra Venezuela, que iba a ser otra Cuba, y en fin,
O sea, creo que aquí lo que hay es una apertura democrática. Creo que Estados Unidos lo entiende. Creo que, que sabe que no se están enfrentando contra el monstruo que crearon los medios. Y creo que en ese sentido pues va a ser favorable la relación tanto con Venezuela como con Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, como todo finalmente sigue siendo política y amanecerá y veremos, ¿no? Amanecerá y veremos. Para terminar, Andrea, en el último año hemos visto cómo Xiomara Castro llegaba a la presidencia en Honduras, Gabriel Boric a la de Chile y ahora Petro en Colombia. ¿Se consolida una nueva ola de líderes izquierdistas en Latinoamérica? Sí, yo creo que hay un evidente giro, si no a la izquierda o si bien al progresismo hay un evidente giro, y eso lo va a terminar consolidando lo que pasen en las elecciones en Brasil, y creo que va a ser determinante además lo que pase en Ecuador, porque Ecuador en este momento está afrontando la misma conflictividad social que afrontó Colombia en 2021, el año pasado, y la misma agresión de la fuerza pública hacia la juventud y los pueblos protestantes. Entonces creo que estas dos cosas van a ser determinantes, tanto como si ganara Lula en Brasil y lo que pasa en Ecuador, para consolidar un giro en Latinoamérica que creo, de darse así, que creo que va a tener como eje, bueno, la unión de la América, Latinoamérica, y sobre todo la protección de la Amazonía y de los recursos naturales de Latinoamérica, ¿no? Que eso es vital, y creo que ese es el eje que va a forzar o que va a terminar de consolidar también la llegada de Gustavo Petro, ¿no? Y de Francia Márquez, que es el liderazgo ambiental en el poder, ¿no? De Ecuador vamos a hablar al término de este programa. Andrea Aldana, muchísimas gracias y ojalá puedas volver muy pronto a tu país. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y yo quisiera tirar como una cuñita antes de despedirme, y es que a la juventud siempre se le ha subvalorado en casi todos los países, ¿no? Y yo creo que aquí fue vital, y la consigna, después de tantos muertos que pusieron los jóvenes en las protestas de 2021, que yo estuve en medio de las protestas cubriéndolas con ellos, la consigna al final de los jóvenes, antes de terminar como el paro nacional, siempre fue: nos vemos en las urnas, ¿no? Y creo que ganaron, creo que ganó la juventud, y creo que ganaron los movimientos sociales, y quería decir eso antes de despedirme, como no subvaloren el poder juvenil, porque finalmente es lo que da grandes cambios. Y ya, muchas gracias por la invitación, y aquí a la orden para lo que sea que necesiten. Sí, gracias también por esa cuña, que es muy necesaria. Muy bien que lo hayas dicho. Maribel, gracias también a 5W por otra temporada extraordinaria en Carne Cruda. Os leemos y os vemos en la próxima. Muchísimas gracias a vosotros, Javier, por el trabajazo que hacéis. Y precisamente para conocer la realidad latinoamericana siempre contamos con la colaboración de un podcast hermano al otro lado del charco, con el que vamos a analizar cómo ha sido la campaña y otras claves del resultado. No solo la noticia. No solo la noticia. No solo la noticia. La historia. La historia. El Hilo. El podcast que desenreda la realidad detrás del titular. Producido por Radio Ambulante Estudios. Escúchalo en elhilo.audio, cada viernes en la red. Y en su sección mensual, en carnecruda.es. Eliezer Budasov copresenta El Hilo y estuvo de guardia en El Diario para la cobertura de las elecciones de Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás tú? Bueno, encantado de verte. Felicidades por tu reciente matrimonio, por cierto. Muchas gracias. Según Vargas Llosa, Colombia ha votado mal, como tantos otros países en Latinoamérica. ¿Qué te parecen las declaraciones del Premio Nobel? Bueno, me parece un poco parecidas a las declaraciones que ha hecho sobre Chile, sobre Perú, no sé si se ha declarado, digamos, sobre las elecciones en Honduras, digamos, ¿no? Donde también perdió Juan Orlando Hernández contra Xiomara Castro. Pero básicamente la vez pasada conversaba con un politólogo y me decía esto, que es, Mario Vargas Llosa me decía, ha pasado de ser un liberal latinoamericano a convertirse en un conservador español, ¿no? Muy bien visto. Ahí tú me dirás si los conservadores españoles tienen este nivel de acierto. Creo que aquí aciertan más que Mario Vargas Llosa, que últimamente no da ni una. ¿De qué tienen miedo los conservadores latinoamericanos? Bueno, digamos, básicamente tienen miedo de viejos fantasmas, ¿no? Han apelado en todas estas elecciones, tal vez lo que los une es presentarse, meter miedo, digamos, como que ellos son la última alternativa, la única alternativa, frente a un supuesto
comunismo o marxismo o socialismo que va a venir a expropiar las casas y las propiedades, digamos, de la gente. Pero evidentemente esa estrategia ya no les está funcionando, ¿no? La de meter miedo sin ofrecer mucha alternativa a cambio. Creo que, digamos, como decía el politólogo Alberto Vergara, la derecha en América Latina no necesita más de un pasado, lo que necesita es un futuro, ¿no? Necesita un plan, digamos, que sea incluyente, reconocer un poco, digamos, las enormes desigualdades que hay, digamos, ¿no? Que es uno de los motivos por los cuales la gente vota a la izquierda. Has dicho en Twitter que crees que debemos calificar estas como las primeras elecciones de posguerra en Colombia. Se votó sin incidentes, sin fraude, el opositor reconoció la victoria de Petro, se votó en paz, pero hubo otras antes, en 2018. Sí, o sea, lo que estábamos pensando el domingo fue muy conmovedor, digamos, ¿no? Visto desde afuera fue muy conmovedor y a nosotros nos recordó un poco, yo vivía acá la victoria de AMLO, que también era la tercera vez que se presentaba como candidato a presidente del país, y fue un día, cuando él ganó, fue un día de mucha esperanza, y estábamos pensando que en Colombia... por primera vez el tema de, digamos, de la FARC y el miedo, no es que no estuvo presente, ¿no? Porque sí, ustedes habrán visto la portada infame de Revista Semana, ¿no? Que decía un ex guerrillero o un ex ingeniero. Pero lo que sí yo presentía, visto desde afuera, es que eso no fue por primera vez el foco de la campaña, ¿no? Me decía una periodista colombiana que sí hubo miedos, obviamente hubo miedos en la elección, pero que eran otro tipo de miedos, ¿no? Por primera vez, digamos, como la discusión no estaba focalizada por completo en el conflicto interno, y eso hacía percibir un poco que tal vez sí, digamos, podían considerarse las primeras elecciones de posguerra, ¿no? En 2018 los acuerdos de paz tenían recién, si no me equivoco, 1 año y medio, era todo muy reciente, y aunque este gobierno, el actual gobierno, el de Iván Duque, digamos, los ha dejado muy de lado, los ha vilipendiado, sí, de alguna manera para eso también funcionan los procesos de paz, ¿no? Para mover el eje de la discusión. Y entonces, bueno, fue una percepción desde afuera, y fue envidiable también el funcionamiento de la democracia colombiana, finalmente. Para nuestros oyentes españoles, AMLO es Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano. En el hilo analizabais la situación previa a las elecciones. La maratónica carrera por la presidencia de Colombia tiene en vilo al país. Como una olla a presión, una serie de hechos marcan el tenso panorama político que atraviesa el país. Lo cierto es que ese descontento ciudadano, en donde cerca del 80% asegura que el país va por mal camino, tiene en sus manos, y también los más de 38 millones de votantes, de cambiar ese rumbo en estas elecciones. Laura Ardila, reportera de La Silla Vacía, describía así el ambiente en el capítulo del hilo llamado Colombia está emputada. Hoy nos acompaña su compañero en la revista, Juan Manuel Flórez, que ha seguido la campaña de la izquierda. Juan Manuel, bienvenido, crudos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá. ¿Por qué está emputada o estaba emputada Colombia? Bueno, me parecía muy interesante lo que decía Eliezer sobre que es la primera elección posguerra en Colombia. Yo también diría que es la primera elección, y esto sí en todo el mundo, post-COVID, ¿no? Para el caso de Colombia, claro. es muy clave ese punto porque es una elección post-estallido social, donde las desigualdades más profundas se profundizaron incluso más, y la gente salió emputada efectivamente, como decimos acá, a la calle, y eso hizo que la campaña girara sobre unos temas como, bueno, yo tengo o no tengo pensión, yo tengo o no tengo acceso a la salud, sobre todo, por ejemplo, el tema de salud fue muy transversal, ¿por qué la gente se muere en las puertas de los hospitales? Yo tengo o no tengo acceso a una casa, ¿por qué trabajo durante 40 años y no cambia nada? Creo que esas preguntas movieron la elección y movieron incluso a ambos candidatos que llegaron a la segunda vuelta. Entonces, eso tiene mucho que ver con el momento político que logró capitalizar Gustavo Petro. Entre la ilusión por el cambio y el miedo ante un vuelco radical de la política tradicional, tú has seguido la campaña. ¿Cómo ha sido?
Bueno, esta ha sido una campaña larga, muy larga, porque Gustavo Petro la comenzó prácticamente el 7 de agosto de 2018, un poco, o incluso antes, desde que perdió la segunda vuelta en 2018, dijo la gente estará en las calles. Ahí hay una malinterpretación porque no es exactamente que Gustavo Petro mandara a la gente y la sacara a las calles, pero digamos que se comprometió en ese momento como a profundizar y a ampliar el proyecto político que empezó en 2018, entonces es una campaña en la que Petro estuvo como el headline de todo el tiempo, estuvo arriba, y los otros, toda la campaña giró en torno a él, ¿no? Los otros candidatos lo que intentaban era acomodarse al discurso que él iba imponiendo, un discurso que logró efectivamente que girara mucho en torno al tema económico, en torno a la transformación económica, no tanto a la transformación política, ¿no? Gustavo Petro lo que hizo fue ampliar su coalición de izquierda con muchos sectores tradicionales, algunos incluso cuestionados, otros simplemente que venían de la centro derecha, centro izquierda, y los fue acogiendo uno a uno durante, sobre todo el último año y medio, hasta que armó una coalición, digamos, muy similar con la que gobernó Juan Manuel Santos hasta 2018. Durante la campaña hubo amenazas a los candidatos e incluso sobrevolaba el miedo de que Petro fuese asesinado. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Era real esa posibilidad? En Colombia nunca nos atrevemos a descartar esa posibilidad por el pasado que tenemos, porque ya ha pasado, aunque sea hace unos 30 años, pues ha pasado, aún están recientes esas heridas, y muchas de esas heridas de los 90 se vieron en la campaña. Muchos de los candidatos eran víctimas del conflicto. Eso pasó en un debate donde fue sorprendente, donde todo el debate empezó a girar en torno a, no, pero es que a mí me mataron a mi hija, decía Rodolfo Hernández, no, pero es que a mí me torturaron cuando era guerrillero, decía Gustavo Petro, no, pero a mí me secuestraron, decía Ingrid Betancourt, que bueno, fue secuestrada en los 2000, pero tenía un poco como cargaba como ese peso del conflicto no resuelto por la Constitución del 91, ¿no? Y la gran pregunta quizá de la elección era esa, como la Constitución del 91 no trajo la paz, ¿cómo la hacemos, no? Y bueno, entonces eso fue un riesgo real. Hay que decir que esta vez solo se quedó en amenazas. En 2018, por ejemplo, a Gustavo Petro lo atacaron, no se supo al final porque la fiscalía no lo investigó, si con disparos o con piedras en Cúcuta. Acá no, salvo uno que otro abucheo, cosas que se quedaron como en el nivel del control, que no llega pues como a hechos físicos. No hubo esos riesgos, ¿no? Pero siempre estuvo la amenaza. Y sí que hubo muertes. Durante la campaña del Clan del Golfo, una banda criminal paramilitar dedicada al narco y la extorsión, lanzó un paro armado que aterrorizó a la población y dejó 8 muertos. Pero pese a todo esto, al miedo y a la polarización, Colombia eligió a Petro. Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. ¿A qué se refiere? Claro, ese es un hilo que conecta con lo que decía al principio de que es una elección post-COVID y post-paro, post-estallido social. En el estallido social hubo muchos jóvenes que se manifestaron y se organizaron en torno a algo que ya había pasado en otros países de América Latina, que era esta primera línea, tomándolo mucho de Chile, y muchos fueron detenidos y están siendo procesados. Muchísimos otros, incluidos algunos que no estaban en la primera línea, fueron asesinados o sufrieron heridas, mutilados en sus ojos. Bueno, entonces hay una herida, digamos, con la juventud, que se tramitó a través de la votación de Petro democráticamente, con una votación de primeros votantes, ¿no? De jóvenes que votaban por primera vez, muy masiva, pero que todavía sigue abierta en procesos judiciales en los que se ha tratado con una lógica desde la fiscalía muy cercana al gobierno de Iván Duque, una lógica de enemigo interno, ¿no? De búsqueda de traidores, o bueno, entonces más allá de los desmanes o más allá de los procesos, digamos, por desórdenes, hay ahí todavía un asunto sin saldar, y que Petro puso en la agenda quizá en su primer acto de poder. Esa fue la primera vez que él habló en su discurso, muy conciliador, por cierto, fue la primera vez que habló con voz de mando. Eliezer, en el capítulo habláis también del paro nacional.
¿Qué papel ha jugado en estas elecciones? Bueno, yo creo que un poco, digamos, tiene que ver también con esto que decía Juan Manuel, ¿no? De alguna manera ha sido una manifestación clara del descontento. Yo recuerdo, digamos, los titulares previos, recuerdo también esta sensación de cómo se viene el mundo abajo, o sea, fue muy preparado, digamos, previamente, esperado, digamos, ese momento. Y también recuerdo algo que, sabes, que me parece hasta el día de hoy impresionante, y es una especie de necedad, digamos, ¿no? De la actual clase dirigente colombiana, digamos, de no poder reconocer todos los reclamos, digamos, que estaba manifestando la gente, y tener que atribuir esto o a la operación de Gustavo Petro o a la infiltración de grupos venezolanos, digamos, y no reconocer que literalmente, más allá de que estés de acuerdo o no con los métodos, con el modo en que se manifiesta, lo que hay es gente manifestando por la falta de oportunidades, por los problemas económicos que tiene, digamos, ¿no? Es como cuánto hace falta para reconocer que la gente te está diciendo literalmente porque está reclamando, ¿no? Juan Manuel, tú te convertiste en la sombra de... Repito esto. Juan Manuel, tú te convertiste en la sombra de Petro un día de campaña, y esto es lo que cuentas. Gustavo Petro respira pesadamente con el ruido de algo que funciona con esfuerzo. Mira por la ventana de un avión privado a punto de aterrizar en Villavicencio, capital de los Llanos. Señala la montaña que se ve por el cristal y la nombra. Esa es la Cordillera Oriental. ¿Cómo es Gustavo Petro en las distancias cortas? Bueno, Gustavo Petro es un hombre muy solitario, muy silencioso, con muy poco que decirle a una sola persona que tiene al frente. Normalmente en una conversación es alguien que se queda callado y a quien es fácil ganarle la palabra, ¿no? Cuando él está hablando y alguien más habla, él guarda silencio. Y es una persona que se transforma profundamente frente a una multitud. Frente a una multitud sus palabras se desbordan y su equipo tiene que controlarlo porque su tendencia a la oratoria es muy marcada, ¿no? Bueno, algunos datos básicos sobre quién es sobre todo un político, de hecho, mucho más que un exguerrillero, aunque evidentemente es histórico que sea un exguerrillero en la presidencia. Él tuvo un cargo medio en esta guerrilla del M-19, que hay que decir además que la guerrilla del M-19 era una guerrilla muy distinta a las FARC o al ELN, era una guerrilla reformista, el M-19, que de hecho casi siempre tendió hacia una solución negociada del conflicto. Y bueno, después de esto hizo una carrera como político, es un economista además, y como un parlamentario muy destacado durante muchos años, sobre todo en temas de control político, en temas de denuncias de vínculos de paramilitares con políticos. En Colombia, un opositor de Álvaro Uribe muy férreo, y eso lo llevó, digamos, a convertirse en una figura nacional, en candidato presidencial en varias ocasiones, y en alcalde de Bogotá, que ha sido como su cargo ejecutivo. Y si hace historia que Petro sea el primer presidente de izquierdas, también es histórico que veamos a la primera mujer afrodescendiente como vicepresidenta. Muchos dicen que no tengo experiencia para acompañar a Gustavo Petro a gobernar este país. Y yo me pregunto por qué la experiencia de ellos no nos permitió vivir en dignidad. Está sonando Carlos Vives, que sonó en el estadio donde el Pacto Histórico celebró la victoria. El cantante envió por Twitter una felicitación al presidente, convocando a los artistas a unirse al país y crear una buena sinergia entre el gobierno y la empresa privada. Eliezer, ¿qué significación tiene tanto para Colombia como para América Latina que haya una vicepresidenta negra en este gobierno? Bueno, yo creo que ha sido muy fuerte, ha sido de lo más conmovedor que le ha pasado, digamos, a todo el mundo que estaba presenciando en América Latina el resultado de las elecciones este domingo, ¿no?
Yo tengo una amiga, digamos, que mucha gente compartía lo que decía, y decía, bueno, una mujer negra, líder ambiental, activista desde pequeña, que sea vicepresidenta en el país más letal en el mundo para activistas y defensores de la tierra, me pone a llorar, digamos, ¿no? Y creo que, digamos, su discurso es muy potente, que de alguna manera conmueve a un montón de sectores postergados. Ella además es una persona muy respetada. Creo que, digamos, el conflicto será ahora, digamos, el nivel de expectativas y esperanza, digamos, con la que llega, digamos. Ella aportó un montón de votos a la victoria, también tengo entendido. Y el problema será que estas expectativas y estas esperanzas me parece que llegan también, digamos, con un alto nivel de impaciencia, digamos, ¿no? Hay mucha gente que no tiene mucho margen para esperar, y entonces, nada, todos imaginamos, digamos, que o deseamos que sea lo mejor posible para el país, pero sabemos que los desafíos van a ser inmensos. Claro, por eso le pregunto a Juan Manuel cuáles son los desafíos urgentes que tiene el presidente y su gobierno. Bueno, el primer desafío de Gustavo Petro es tener gobernabilidad, yo creo, porque muchos de los cambios que él propone son transformaciones profundas de cómo funciona hoy el Estado y cómo funciona hoy el sistema, varios sistemas, ¿no? El pensional, el de salud, el tributario. Y aunque tiene una representación importante en el Congreso, histórica de hecho, no tiene la mayoría ni en el Senado ni en la Cámara, tiene posibilidades de conversación de nuevo con sectores tradicionales de la política que lo llevan también a mermar en algunas ocasiones como la ambición de la reforma que propone. Entonces, lo más urgente y a lo que se ha dedicado esta semana es a garantizar que cuando llegue el 7 de agosto no haya un bloqueo ni desde el legislativo ni desde las élites incluso, porque hay cosas que no se tramitan como tal en el legislativo, sino en el clima del país, sobre todo de un país, digamos, que no está acostumbrado a ese tipo de gobierno, que tiene muchas expectativas sobre los alcances y al que le suena muy mal, sobre todo a esa élite colombiana, palabras como redistribución. Juan Manuel Flórez es reportero colombiano en La Silla Vacía, un medio que os recomiendo leer, es un referente en Latinoamérica y es un medio independiente como el nuestro. Y Eliezer Budasov, pues lo mismo, con un medio importante dentro del podcast que es El Hilo. Nos vemos y nos escuchamos la temporada que viene. Eliezer, ha sido un placer como siempre. Saludos a toda la familia y compañeros. Gracias a los dos. Muchas gracias, felices vacaciones. Muchas gracias, un gusto hablar con ustedes. Colombia, que viva sabroso. Mucha suerte en el futuro que se abre por delante. Muy esperanzador, muy prometedor. Hasta aquí el bloque celebrando esta victoria en Colombia de la izquierda después de 200 años por primera vez. Aunque antes de terminar, hablemos de la clarividencia de Vargas Llosa, sobre el que nuestro cuentacuentos Pepe Macías ha escrito la siguiente fábula. Érase una vez un escritor que recibió un Nobel a cambio de una maldición. Nobel, el futuro. Yo creo que Petro es un candidato muy peligroso. Sin embargo, tengo la esperanza, casi la seguridad de que no va a ocurrir. Recorrió las Américas apoyando a candidatos que no salían elegidos. Yo creo que no hay ninguna duda. Si yo fuera argentino, votaría por Macri. Y ojalá ese gran país que es México no se suicide eligiendo a un demagogo y a un populista irresponsable. Muy importante que en esta elección toda la oposición haga un puño en torno a Carlos Mesa. En España también dejó muestra de su talento. Por eso me he sumado con entusiasmo a esta iniciativa de Ciudadanos. Yo quiero felicitar a Pablo Casado y yo creo que Pablo vas a ser premiado en estas siguientes elecciones. Cansado de que la gente no le hiciera caso, pensó que el problema estaba en que no sabían votar. Lo importante de unas elecciones no es cómo que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Así que recorrió el mundo con un sobre y una urna, explicándole a la gente
cómo votar. O sea que el sobre va dentro de la urna y no al revés. Llevo años votando fatal. Y dentro del sobre hay que poner el candidato que quieres que gane. Gracias, Vargas Llosa. Y votar bien es algo muy importante porque los países que votan mal lo pagan caro. Y así fue como nuestro premio Nobel enseñó a todo el mundo a votar bien. Ya solo falta que él aprenda a hacer bien la declaración de Hacienda. Lo pagan caro. Y colorín colorado, bueno, rojos no, que se nos enfada. Y cambiamos de país, pero no de continente. No queríamos despedir Mundo a Distancia en nuestros especiales de información internacional sin hablar de la oleada de protestas en Ecuador, sobre las que muchos oyentes nos habéis pedido que hablemos. El sistema tiene fallas. Calla, nuestro pueblo nunca calla. Esta paralización reivindica 10 puntos que no son solo reivindicaciones del movimiento indígena, sino de toda la sociedad. Por ejemplo, ellos piden la congelación del precio de los combustibles o la declaratoria de la emergencia sanitaria. Entonces, el movimiento indígena ha asumido esta posición de liderazgo de la oposición, pero aún así el gobierno lo que ha pretendido es más bien polarizar a la sociedad. Hay que también decir que el país, el 30% de la población económicamente activa tiene empleo digno. El 70% no tiene empleo digno o está condenado a la informalidad. El tema es muy complejo. La represión en estos días ha subido de tono. Esa es la situación, como digo, es mucho más compleja de lo que acabo de mencionar, pero digamos es un resumen breve de lo que está pasando. El sistema tiene fallas. Fernando Andrade es oyente de Carne Cruda, estudia cine y nos mandó este audio para contarnos la situación que vive su país. En 15 días de manifestaciones indígenas contra el gobierno del banquero Guillermo Lasso por el alto coste de la vida y la carestía de los más vulnerables, han muerto 5 personas y al menos otras 200, entre manifestantes y policías, han resultado heridas por la represión de las fuerzas del orden. Si no compras armas. Este sábado tuvieron lugar los primeros acercamientos del Ejecutivo con el líder de las movilizaciones, Leónidas Iza, al mismo tiempo que en la Asamblea Nacional, el Parlamento ecuatoriano, se debatía la destitución del presidente por grave crisis política y conmoción interna, 2 de las causas que la Constitución contempla para apartarle del cargo. Lesbianas, homosexuales. Para entender quién está detrás de las manifestaciones y por qué se han movilizado, hemos llamado a Soraya Constante, que forma parte de Periodistas Sin Cadenas, una organización de fotógrafos y periodistas en Ecuador que defiende el periodismo de investigación y la libertad de expresión, una organización nacida como respuesta al asesinato de compañeros. Soraya, crudos días. Crudos días, Javier. Un saludo a mi colega Adoración y a toda la gente que nos escucha. Gracias por abrir el espacio para contar lo que pasa en Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál ha sido el detonante de estas protestas? Pues hay mucha desigualdad y eso es una lucha histórica, o sea, es un mal endémico de Latinoamérica, la desigualdad que ningún gobierno de los que ha pasado, ni siquiera los progresistas han logrado eliminar esto que es, pues, un cáncer de la sociedad. La verdad es que la desigualdad yo diría que es el mayor detonante, porque cada vez vamos a ver que son cíclicas estas protestas, sobre todo del movimiento indígena, que yo siempre digo son los que salen a reivindicar derechos para todo el país, pero quien está en la calle es el movimiento indígena y algunos otros colectivos sociales. Pero el detonante es eso, algo que se ha agravado sobre todo después de la pandemia, ¿no? Después de toda la destrucción de trabajo que hubo pues, durante estos 2 últimos años, que coincidió con el inicio del nuevo gobierno de Guillermo Lasso, y que fue muy esperanzador al inicio, pero realmente ya en la práctica vemos que no ha llegado a beneficiar a todos sobre todo a las minorías, que eran las más afectadas, ¿no? Por ejemplo, el colectivo indígena. 5 muertos, 200 heridos al menos. ¿Están siendo más violentas la represión y las protestas? Sí, Javier, y a ese inventario yo quisiera agregar pues ya más de 130 agresiones a periodistas también. Están haciendo su cobertura en las calles en varias provincias del país, de Ecuador. Por supuesto, o sea, gracias a esos periodistas sabemos y se ha documentado que la represión ha sido mayor
Mira el número de detenidos, que también son ya casi 100 detenidos desde el viernes pasado, cuando el presidente decidió que iba a buscar la paz por todos los medios. Ahí nos quedó la duda cómo iba a ser, pero obviamente fue arrojar a la maquinaria represora del Estado, policías y militares, contra personas que tienen pues muchas necesidades y que hasta ahora han estado levantando su voz, sobre todo en Quito. Entonces también agregar ese listado 100 personas detenidas, muchos desaparecidos también. Entonces hay muchas cifras que no las estamos conociendo y que seguirán subiendo, porque el movimiento indígena ha declarado que va a seguir hasta que no se cumplan sus 10 reivindicaciones, ¿no? Que incluyen pues una moratoria al tema minero, que incluye una moratoria a las deudas que tienen 4 millones de familias, que incluye pues, su reivindicación histórica, que les permitan tener una educación bilingüe y muchísimas cosas más, que por eso digo son cíclicas, porque a mí me parece que del 2019 acá, que fue el último paro indígena importante, que duró casi 10 días, se quedaron muchos pedidos que se iban a tratar en mesas de diálogo y trabajo, cosa que no se ha hecho. Entonces, pues eso, yo siento que siempre los burlan y pues vuelven a la calle, pero además vuelven a reclamar derechos para todo el país. Las movilizaciones, como decía, se producen en el primer año del gobierno de Guillermo Lasso, uno de los principales banqueros del país. Su gobierno ha agudizado la crisis estructural, ya iniciada por el ajuste neoliberal implementado por el gobierno anterior y profundizado durante la pandemia. El banquero presidente ha dado continuismo a las políticas fondomonetaristas, algo esperable, pero también ha ido mucho más allá, agravando los problemas de precarización, pobreza, inseguridad, desinstitucionalización y primacía del lucro personal, con un traspaso sin precedentes de los bienes públicos a manos privadas, evidenciada, entre otras actuaciones, en los reiterados intentos de vender el Banco del Pacífico. Lo cuenta El estallido social recorre Ecuador, un pueblo en pie frente al neoliberalismo autoritario, un artículo coescrito por Adoración Guamán, a la que antes saludaba Soraya, jurista y politóloga, profesora de Derecho en la Universidad de Valencia, con la que hemos hablado en otra ocasión sobre uno de sus dos países, Ecuador. Crudos días, Adoración. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Un saludo a todos, un saludo, Soraya, encantada de estar con vosotras esta mañana. Encantados de que estés aquí de nuevo. Hablas de cártel bancario de Guillermo Lasso, ¿por qué? Bueno, la primera cuestión es quién es Guillermo Lasso. Guillermo Lasso es el principal banquero de Ecuador, dueño del Banco de Guayaquil, afín a, por ejemplo, a la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, muy afín también a Vox, cuyo ideario comparte. Y Lasso llegó al poder el 24 de mayo y, como decía mi compañera, con un discurso lleno de promesas, un gobierno que se llamaba del diálogo, que afirmaba que iba a crear 2 millones de empleos, que iba a combatir la delincuencia, que iba a luchar contra la violencia en todos sus aspectos y que no ha cumplido ninguna de sus problemas. En realidad lo que ha hecho es lo contrario, a lo que llamamos acumulación desacumuladora. Ha depredado con sus políticas el país, y ahora puedo dar algunos datos de pobreza y de las dificultades sociales que está enfrentando la mayoría de la población ecuatoriana, pero a la vez ha desacumulado, ha sacado fuera del país esa riqueza. Y como señalaban los Panama Papers, Lasso tiene una buena parte, ¿no? O tenía, y no se sabe lo que ha pasado, de su riqueza fuera del país. El incremento de la pobreza está siendo brutal. Este año podría acabar con más de 200.000, casi 200.000 personas más en la pobreza que en el año anterior, y en la zona rural, por ejemplo, el 41% de la población rural gana menos de $84 al mes, un 21% del salario básico. La gente no llega a cubrir sus necesidades vitales, y la compra de los alimentos en la clase media ya representa el 42%. Hay precarización, hay desempleo, volvemos a tener un 8,2% de niños y niñas en trabajo infantil en zona agraria o minera. Los servicios públicos están asfixiados. Nos reportan las compañeras que ahora están allí, no puedo estar en Ecuador desgraciadamente, que cuando vas a la sanidad pública ni siquiera tienen paracetamoles o utensilios de primera necesidad, y la desigualdad se ha profundizado y se ha agudizado. Hay una brecha brutal del 97% entre el cuartil más alto y el más bajo. Coincido con mi compañero, creo que hay que remarcar que las élites de Ecuador dan la espalda a la cuestión indígena, y hay más de 1.200.000 personas condenadas a vivir sirviendo de asiento a la riqueza y a la acumulación de otras, y viviendo de una sociedad que se aprovecha de su trabajo. Yo creo que hay una reivindicación
reivindicación indígena fundamental vinculada a su derecho a aspirar a otras condiciones de vida y que se les reconozca. La cuestión del reconocimiento es fundamental. No se les ha reconocido como interlocutor político, Lasso los ha ninguneado, criminalizado, asfixiado, y ahora están poniendo el cuerpo no solamente por sus derechos y por sus reivindicaciones, sino por los de toda la población. Por tanto, creo que es destacable que si no se solucionan estas cuestiones que están reivindicando, este decálogo, la pregunta ya no es si se va a producir otro estallido, la pregunta es cuándo se va a producir otro estallido. No existen apenas posibilidades de que salga adelante la moción contra el presidente. La Asamblea Nacional, que se reunió el sábado, tiene 72 horas para emitir un veredicto sobre la destitución de Lasso, que ni siquiera compareció. Mandó un escrito culpando de irresponsabilidad a los correístas, los partidarios de Rafael Correa, a los que acusa de querer dar un golpe de Estado. ¿Esto es un movimiento del expresidente Correa, Adoración? No, en absoluto. Esta afirmación que realizan los grandes medios de comunicación y que se ha convertido en un relato asumido por el gobierno es absolutamente falsa y lo que pretende es deslegitimar el claro protagonismo de la CONAIE, la FENOCIN, la FEINE, todo el movimiento indígena, es claro protagonismo y dirección del paro nacional. Otra cuestión, como comentabas, es lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. La Constitución ecuatoriana es una constitución que tiene una amplia impronta de mecanismos de control de los distintos poderes del Estado y también una amplia capacidad de participación ciudadana, y en lo que se está activando lo que se llama la muerte cruzada. La Asamblea puede pedir, un tercio de los asambleístas pueden pedir la destitución del presidente, que se tiene que debatir y que se votará. Ojo, la Asamblea sigue debatiendo y desde el fin del debate, que tendrá lugar el martes, hay 72 horas y podemos pasar toda la semana también en este debate. Es cierto que el tercio de asambleístas que presentaron la propuesta de activar el 130, el numeral 2, son los asambleístas de la bancada de UNES, es decir, del correísmo, pero rápidamente el brazo político de la CONAIE, Pachacutic, ya llamó a sus asambleístas a apoyar esta propuesta de destitución. Una vez destituido el presidente, y aquí va lo más importante, se va todo por el aire, es un todos fuera, porque la Constitución ecuatoriana lo que nos indica es que esta destitución conlleva la convocatoria en 3 meses de elecciones, tanto presidenciales como legislativas. Por eso, ¿no? Es una de las particularidades de la Constitución ecuatoriana. La mayoría en este momento es incierta. A los 47 escaños de UNES se van a sumar al menos seguro 13 de Pachacutic, el brazo de la CONAIE, y luego pueden seguir sumándose. El presidente Lasso ya ha afirmado que ellos tienen la mayoría porque cuenta con sus afines, son muy poquitos, 13-14, pero luego los socialcristianos y la derecha se ha vuelto a recomponer, una derecha quebrada en la Asamblea está volviendo a recomponer, pero yo mantengo la esperanza de que al final se consiga esa mayoría que daría una solución democrática e institucional a la crisis actual del Ecuador. La CONAIE es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que está detrás de estas protestas, a las que también Lasso ha señalado, acusando a los indigenistas de querer dar un golpe de Estado para hacer caer el gobierno. El líder de estas protestas es Leónidas Iza, detenido en los primeros días de manifestaciones. Y a quien sus compañeros y compañeras dedicaron esta canción en la que pedían su liberación con la música de los quichuas de la Sierra. Hablamos con él en las protestas de 2019, por cierto. Y recordemos que la Confederación ha conseguido decenas de cambios legislativos y la caída de hasta 2 presidentes. Y torcieron el brazo de Lenín Moreno en octubre de 2019, cuando quiso eliminar el subsidio a la gasolina, como os contamos entonces. Soraya, ¿tiene fuerza para hacer caer el gobierno estas protestas, el movimiento indígena? Los periodistas decimos que sí, por supuesto. Mucho depende del apoyo que reciba la protesta en la calle, porque nunca hemos visto más, bueno, en los años 90 sí, pero históricamente cuando tú hablas de esas 2 veces que lograron desestabilizar, bueno, y tumbar gobiernos, como decimos, no pasaron demasiados días, ¿no? Fueron 2 semanas.
Quito no soporta tanto tiempo estar aislado tampoco, ¿no? Y una estrategia pues de la protesta es bloquear caminos y carreteras. Entonces ahora mismo pues hay mucho desabastecimiento y eso pues como que la ciudad no lo soporta y cada vez más la gente se va uniendo a la protesta, ¿no? Que es lo que ha pasado antes, que ya digamos los quiteños, por no decir los mestizos, pues se unen y empiezan a salir a la calle indignados. Eso cada vez va menos porque vivimos en una sociedad muy polarizada y es lo que yo te decía, que da muchísima pena ver cómo va permeando ese discurso de odio hacia los indígenas, un discurso de racismo claramente, en el que se oyen expresiones muy, muy, muy bestias, ¿no? La verdad que, y no oyes esa solidaridad que esperarías oír que ha habido en otros momentos de otras manifestaciones indígenas. Yo no sé, o sea, vivimos en un país polarizado desde, pues yo te diría que desde el gobierno de Rafael Correa, ¿no? En el que todo el mundo empezó a hablar de política, pero cada vez se iba abriendo una brecha más grande entre correístas y no correístas. Ahora lo hemos vuelto a citar y yo siempre me cuido porque a mí me dicen mucho, ya, superen a Rafael Correa, dejen de hablar de Rafael Correa, pero es que está, cuando tú dices, ahora tú decías, ¿no? Que el mismo presidente lo sigue invocando, ¿no? Son los correístas los que me quieren votar, es como, ya está, estamos en otro momento, seguramente hay simpatizantes y hay un movimiento de la Revolución Ciudadana, que era el movimiento, como se llamaba a los seguidores de Rafael Correa, y se está trabajando muy a nivel de territorio porque está claro que quieren volver a participar en las elecciones seccionales. Pero siguen abriendo esa brecha, siguen dividiéndonos entre correístas y no correístas, y los indígenas, pues ahora digamos que están con los correístas, pero es que durante el gobierno de Guillermo Lasso, de Rafael Correa, los dividió también. O sea, lo que ahora dice, apoyamos a Isa y toda la lucha, no era así, ¿no? Cuando iban en contra de él. Yo no creo que tengan demasiada fuerza porque veo ese odio y veo que la gente de Quito no está a favor de las demandas y tal. Está calando mucho el discurso de la derecha, eso de que déjennos trabajar, el país necesita producir, el país necesita recibir turismo, decían al inicio de la protesta. Por favor, ¿tú te imaginas que aquí se haga una protesta y la propaganda del Estado sea dejen que entren los turistas? No demos una mala imagen al país como para tratar de borrar ese derecho a protestar. Es que es muy fuerte. Yo cada vez que oigo la propaganda del Estado me asusta, pero va calando en la gente, entonces no creo que haya fuerza ahora mismo y además la represión está siendo muy salvaje. Las detenciones, los indígenas no van a poder costear la defensa de estas personas a nivel judicial. Entonces ahí va esa decisión de meterlos presos y enjuiciarles a más de 100 personas, eso va a debilitar sin duda la protesta. Y también el anuncio que ya ha hecho, ¿no? El anuncio, vamos a ver cómo se articula de efectivamente reducir unos 10 centavos de dólar a los combustibles, a la gasolina que se consume más y al diésel. Esa era como la demanda principal. Y siempre ha sido, ¿no? Lo que pasa es que en la mitad de la pandemia lograron subir Lenín Moreno sí que logró subir lo que antes dio un paso atrás en 2019, que efectivamente congeló y mantuvo los subsidios. Durante la pandemia sí que logró subir. No las gasolinas de consumo masivo, que es lo que ahora detonó esta protesta, que ya querían subir a la gasolina extra. Y Lasso, pues ayer domingo decidió pues que bajaba y que quitaba el estado de excepción en las 6 provincias, que ese también era otro pedido del movimiento indígena. Vamos a ver eso cómo se va desarrollando esta semana, pero el movimiento, por eso te digo, que ha dicho que va a seguir en la calle hasta conseguir que se dé una respuesta a sus 10 principales pedidos, que son mucho más amplios, como te explicaba antes. Pues lo seguiremos a través de Periodistas Sin Cadenas. Gracias por el trabajo que hacéis. Soraya Constante es uno de los miembros de este colectivo de periodistas en defensa de la libertad de expresión. Adoración Guamán estaba afirmando con la cabeza mientras la escuchaba. Te agradezco también los análisis que haces, que leemos con mucha atención, y el que has hecho hoy aquí en nuestro programa. Un abrazo a las dos. Gracias. Es muy significativo que cuando la pobreza, la precariedad, el desabastecimiento, la represión, la violencia del Estado sucede en países gobernados por la derecha o la ultraderecha, no se informa nada, sobre todo en países como el nuestro. Sin embargo, si ese gobierno es de izquierdas, tenemos cuantiosa información y propaganda al respecto.
Mañana vamos con la masacre en Marruecos, en la que han muerto al menos 37 personas, migrantes que intentaban saltar la valla de Melilla y fueron gaseados, golpeados y tiroteados con pelotas de goma por la policía marroquí, en lo que Pedro Sánchez calificó de extraordinario trabajo bien resuelto. Extraordinario trabajo bien resuelto que deja casi 40 muertos. Analizamos esta infamia en el próximo capítulo de Carne Cruda. Hasta entonces, que la radio os acompañe.